Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, vuestro rincón favorito para estar al día de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas que tanto nos gustan. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una pregunta que nos ha estado rondando la cabeza a todos, algo que ha generado un debate intenso y que, seamos sinceros, nos tiene a todos al borde del asiento. ¿Demet realmente perdonará a Can? Sé que muchos de vosotros, al igual que nosotros, habéis estado siguiendo la historia con lupa, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra, intentando descifrar si hay una luz de esperanza en el horizonte para esta pareja que tanto nos ha hecho suspirar. Porque, seamos sinceros, la relación entre Demet y Can no ha sido un camino de rosas precisamente. Ha estado llena de altibajos, de momentos dulces y amargos, de decisiones difíciles y de perdones que han sido puestos a prueba una y otra vez. Y es que la decisión que Demet tome no solo afectará su vida personal, sino que también tendrá un impacto profundo en todos los que la rodean. Desde sus amigos y familiares hasta, por supuesto, todos nosotros, los espectadores que hemos invertido tiempo y emociones en esta historia. Por eso hoy vamos a desmenuzar todos los factores que influyen en esta crucial determinación. Analizaremos el pasado, el presente y, lo que es más importante, las posibles consecuencias futuras de cada posible elección. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el análisis, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis de las discusiones sobre las series turcas, si queréis estar al tanto de todas las novedades y spoilers, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que os guste y para que podamos construir juntos una comunidad cada vez más grande de amantes de las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el corazón del asunto. ¿Perdonará Demet a Can? Para poder responder a esta pregunta de forma responsable y con la mayor información posible, creo que es fundamental que hagamos un breve repaso de la historia de Demet y Can. Recordemos cómo se conocieron, los obstáculos que tuvieron que superar juntos, los momentos de felicidad que compartieron y, por supuesto, las razones que los llevaron a separarse. Demet y Can se conocieron en un contexto muy particular, un contexto que desde el principio parecía estar destinado a complicarlo todo. Ambos tenían personalidades fuertes, ideas claras y una visión del mundo que en muchos aspectos chocaba frontalmente. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, o quizás precisamente por ellas, surgió una atracción irresistible, una química innegable que los arrastró el uno hacia el otro. A lo largo de su relación, tuvieron que enfrentarse a numerosos desafíos. Malentendidos, celos, ambiciones profesionales, presiones familiares. La lista es larga y en muchos momentos parecía que estos obstáculos eran insuperables. Sin embargo, una y otra vez Demet y Can demostraron que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Lucharon por su relación, se esforzaron por entenderse y, en definitiva, hicieron todo lo posible por construir un futuro juntos. Pero como todos sabemos, las cosas no siempre salen como uno las planea. Y en el caso de Demet y Can, la separación llegó, dejando a todos con el corazón roto. Las razones de esta ruptura fueron complejas y multifactoriales. Hubo errores por ambas partes, decisiones impulsivas y, sobre todo, una falta de comunicación que terminó por dinamitar la relación. Se dejaron llevar por el orgullo y el miedo, permitiendo que pequeños problemas crecieran hasta convertirse en un muro insalvable. Can, con su espíritu aventurero y a veces impulsivo, cometió errores que hirieron profundamente a Demet. Sus viajes constantes, su falta de compromiso en ciertos momentos y su tendencia a priorizar su trabajo sobre la relación generaron inseguridades y resentimiento en Demet. Ella, por su parte, a pesar de su amor incondicional, también tuvo sus propios errores. Su inseguridad, su dificultad para expresar sus sentimientos y su tendencia a asumir lo peor a veces sofocaron a Can, quien se sentía incomprendido y presionado. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿ha cambiado algo desde entonces? ¿Ha aprendido Can de sus errores? ¿Está dispuesto a hacer lo necesario para recuperar la confianza de Demet? Y lo que es aún más importante, ¿está Demet dispuesta a darle una segunda oportunidad? Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar el comportamiento de Can en los últimos tiempos. Hemos visto un Can más maduro, más reflexivo, más consciente de sus errores. Ha demostrado estar dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos y ha hecho un esfuerzo sincero por enmendarlos. Ha pedido perdón a Demet de forma honesta y humilde, y ha expresado su arrepentimiento por el daño que le causó.
Se ha sometido a una introspección profunda, entendiendo finalmente cómo sus acciones afectaron a Demet y a la relación. Ha buscado ayuda profesional para entender mejor sus patrones de comportamiento y aprender a comunicarse de manera más efectiva. Pero, ¿es suficiente? ¿Es suficiente un simple perdón para reparar el dolor causado? La respuesta obviamente no es sencilla. Depende de muchos factores, incluyendo la personalidad de Demet, la profundidad de sus heridas y su propia disposición a perdonar. El tiempo transcurrido también juega un papel importante. ¿Ha pasado suficiente tiempo para que las heridas cicatricen y para que Demet pueda evaluar objetivamente los cambios en Can? ¿O aún es demasiado pronto y el dolor es demasiado reciente para considerar una reconciliación? Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Porque, seamos sinceros, nadie conoce a Demet mejor que ella misma. Solo ella sabe lo que siente en su corazón y solo ella puede tomar la decisión final. Sin embargo, podemos intentar analizar su comportamiento, sus palabras y sus acciones para intentar hacernos una idea de lo que está pasando por su mente. Hemos visto a una Demet dolida, decepcionada y en muchos momentos incluso enfadada. Ha expresado su dolor de forma clara y contundente y no ha dudado en mostrar su vulnerabilidad. Pero también hemos visto a una Demet fuerte, independiente y capaz de superar cualquier obstáculo. Una Demet que, a pesar del dolor, no ha perdido su esencia y que sigue luchando por sus sueños. Ha canalizado su dolor en su trabajo, enfocándose en sus proyectos profesionales y demostrando su talento y determinación. Ha buscado el apoyo de sus amigos y familiares, fortaleciendo sus lazos y recordándose a sí misma que no está sola. Y es precisamente esta fortaleza y esta independencia lo que hace que la decisión de Demet sea tan difícil de predecir. Porque por un lado sabemos que ama profundamente a Can y que una parte de ella anhela volver a estar a su lado. Recuerda con cariño los momentos felices que compartieron, las risas, las aventuras y la conexión profunda que existía entre ellos. Siente nostalgia por ese amor que parecía indestructible y se pregunta si es posible recuperarlo. Pero por otro lado, también sabemos que no está dispuesta a conformarse con menos de lo que se merece y que no tolerará ser tratada de forma injusta. Tiene miedo de volver a ser vulnerable, de volver a sufrir y de que Can vuelva a decepcionarla. Demet se enfrenta a un dilema complejo. Debe equilibrar sus sentimientos por Can con su necesidad de protegerse a sí misma y de asegurarse de que cualquier reconciliación se base en una base sólida de respeto, confianza y compromiso mutuo. Debe preguntarse si realmente puede perdonar a Can y si él ha cambiado lo suficiente como para merecer una segunda oportunidad. Debe considerar si el amor que sienten el uno por el otro es lo suficientemente fuerte como para superar los desafíos del pasado y construir un futuro juntos. En definitiva, la decisión de Demet es una encrucijada crucial que determinará el rumbo de su vida y de la de Can. Una decisión que sin duda no será fácil y que requerirá mucha reflexión y valentía. La presión de los fans, los medios de comunicación y sus propios círculos sociales no facilita la situación. Todos tienen una opinión y todos esperan una respuesta, pero al final, la decisión es solo de Demet. Ahora bien, más allá de lo que finalmente decida Demet, creo que es importante que reflexionemos sobre el mensaje que nos transmite esta historia. Una historia que al fin y al cabo es un reflejo de la vida misma, con sus alegrías y sus tristezas, sus amores y sus desamores. Las relaciones humanas son complejas y están llenas de desafíos. No hay fórmulas mágicas ni respuestas fáciles. La historia de Demet y Can nos enseña que el amor no es un camino fácil, que requiere esfuerzo, compromiso y sobre todo, mucha comunicación. Nos enseña que los errores se cometen, pero que también se pueden enmendar. Y nos enseña que el perdón es una herramienta poderosa que puede sanar heridas y reconstruir relaciones. El perdón no significa olvidar lo que pasó, sino liberarse del resentimiento y elegir seguir adelante. Pero sobre todo la historia de Demet y Can nos enseña que el amor propio es fundamental. Que antes de amar a alguien, debemos amarnos a nosotros mismos. Que debemos valorarnos, respetarnos y no permitir que nadie nos haga sentir menos de lo que valemos. Demet debe tomar una decisión que sea coherente con sus valores y que la haga feliz a largo plazo, independientemente de lo que los demás piensen o esperen. La historia de Demet y Can también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la paciencia y la empatía en las relaciones. A veces necesitamos tiempo para procesar nuestras emociones y para entender las perspectivas de los demás. A veces necesitamos ponernos en el lugar del otro para comprender sus motivaciones y sus acciones.
La falta de comunicación y la falta de empatía pueden ser devastadoras para una relación, mientras que la comunicación abierta y la empatía pueden ayudar a superar incluso los obstáculos más difíciles. En conclusión, hemos explorado la compleja relación entre Demet y Can, analizando su historia, los desafíos que han enfrentado y la crucial decisión que Demet debe tomar. Hemos visto cómo el perdón, el amor propio y la comunicación son elementos clave en cualquier relación, y cómo la decisión final de Demet no solo afectará su vida, sino también la de todos los que la rodean. Hemos reflexionado sobre la importancia de la paciencia, la empatía y la honestidad en las relaciones humanas. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que el amor es un viaje, no un destino. Es un viaje lleno de altibajos, de momentos buenos y malos, de risas y lágrimas. Pero es un viaje que vale la pena recorrer, siempre y cuando estemos dispuestos a esforzarnos, a comprometernos y a crecer juntos. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y que os haya invitado a reflexionar sobre el tema del perdón y las segundas oportunidades. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Demet debería perdonar a Can? ¿Qué factores creéis que debería tener en cuenta a la hora de tomar su decisión? ¿Creéis que Can realmente ha cambiado? ¿O es solo una fachada? Dejad vuestros comentarios abajo. Me interesa mucho saber qué pensáis y cómo veis esta situación. Y para terminar, os invito a que le deis un like al vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que os guste. Muchas gracias y hasta la próxima. Y no olvidéis, el amor es complicado, pero vale la pena luchar por él. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis y novedades sobre las series turcas que tanto nos apasionan. Hasta pronto.